El nombre de mi invitado daría para varios estudios, pero él no vino a que analizáramos su nombre. Él vino a iluminarnos desde la psicología conductual en uno de los temas que antiguamente era el más polémico a tratar en cualquier consulta. Y digo antiguamente porque un poco las prioridades han cambiado y ahora la gente no se casa, viven juntos, prueban a ver si les funciona y se separan antes de haberse ni siquiera echado el agua bendita o haber pasado por la vicaría. Sin embargo, el tema del matrimonio siempre nos toca muy profundamente. Algunos somos reincidentes. Los elefantes que yo tengo sobre la mesa están tratando de alinearse en esa dirección. Así que le doy la bienvenida a Gonzalo González. Hola, Gonzalo. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Como ves, lo tomamos con humor. Claro. Porque el matrimonio hay que tomarlo con humor. Yo siempre, la terapia tiene una base de humor porque es un conductor magnífico para tratar cualquier cosa. Mis abuelitas decían, matrimonio y mortaja del cielo bajan. Y obviamente estuvieron casadas 60, 70 y 75 años todas. Porque en esa época tú no te divorciabas, tú no te separabas. No. Lo que pasa es que hay un proceso cultural inmerso en ese elemento. Entonces, si yo tengo una experiencia o un modelo familiar en donde tienen 40, 50, 60 años de matrimonio, me puede ir muy mal, pero yo lo último que voy a pensar es en quebrar el matrimonio. Bueno, te voy a decir que en mi vida personal yo soy la excepción. Abuelas con 70 años de matrimonio, mis padres cumplieron los 60 y largos de matrimonio. Yo voy por el tercero. Ajá. Pero ahí hay un proceso distinto, porque yo creo que el proceso de pareja, que culmina evidentemente o evoluciona hacia el matrimonio, el proceso de pareja es un proceso que inicia desde un análisis personal. No es de dos, es un análisis personal, es un análisis que yo hago y digo hacia dónde quiero ir, de qué manera quiero llegar y con quién quiero llegar, o sea, bajo qué perspectiva quiero lograr. La queja fundamental en mis amigas, que bueno, ya organizan fiestas de divorcio y todo lo demás, es que yo no sabía con quién estaba, no lo conocía. Tengo 9, 10, 11 años de casada y me hizo algo que yo no me esperaba, porque yo no me esperaba eso de ser, porque llegué al matrimonio sin conocerme a mí mismo, mucho menos en 9 años conocí a la otra persona. Un divorcio sorpresivo que te viene de sorpresa es algo que habla muy mal del autoconocimiento en pareja, porque si tú te estás divorciando por algo que ni siquiera te pasó por la mente que la otra persona podría llegar a pensar, ser, creer o ejecutar, sí, es que no te conoce. Es que es correcto, el proceso individual inicia en el saber quién soy, qué quiero, cómo lo quiero, de qué manera, cuándo, cómo y dónde, ¿sí? Entonces yo siempre pregunto, ¿qué tengo? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Y cómo hago con lo que tengo para lograr lo que quiero y lo que necesito? Es como una entrada para hacer como una especie de introspección que puede ser adecuada para una persona que no tiene cierta guía en lo personal. Cuando hablamos de un proceso de pareja, el hombre o la mujer debe estar claro en qué se está metiendo. Por ahí vi un meme hace unos días que decía que las personas debían venir con 30 segundos de tráiler para ver que uno se estaba metiendo, ¿no? Sería magnífico, un advance. Sí, sería genial. Pero no es así. Entonces, lo que yo debo y puedo hacer es poner sobre la mesa lo que yo quiero. Y la persona tiene que hacer lo mismo. Y en esa negociación, porque es una especie de negociación, visto desde el punto de vista más radical y menos emocional, debe ser una negociación a la cual debe llegar un consenso. Y ese consenso debe ser, mira, tú tienes claro lo que yo quiero y yo tengo claro lo que tú quieres. Okay, pero hay parejas que se forman del desastre. No te voy a hablar de mis consultantes porque además cuando la gente viene en consulta con uno, es mucho más profundo que ir con un sacerdote. Yo no soy capaz de poner a un consultante como ejemplo. Pero tengo un familiar que enviudó inesperadamente, una enfermedad terminal, Lo primero que él hace es meterse en una relación de pareja. Cuando llevan un año, la pareja le dice, bueno, ¿y la familia? Ah, no, yo no quiero tener familia. Un año después fue que se pusieron a discutir si querían o no te querían tener familia. Obviamente eso terminó en separación también. Claro. Porque cuando yo uso al otro de balsa para llegar en medio del río plagado de tiburones a la otra orilla, en cuanto llegue a la otra orilla se acabó la balsa. Por supuesto. No es tan mal, es decir, yo en algún momento necesito una muleta, está bien, pero tú tienes que saber que te estoy usando de muleta. Pero a nadie le gusta ser la muleta. Es que a nadie le gusta, pero si yo te dejo claro, mira, yo no quiero esto, estoy buscando esto y necesito esto en este momento. Pero llegar a esa claridad en lo personal es difícil. Cuando tú llegas a la vida de una persona que acaba de pasar, como el caso que te estoy contando, la muerte de su pareja, yo creo que ahí está la responsabilidad del otro lado. Es decir, tú tienes que saber
que si el otro viene de una viudez de días, ni siquiera meses, tú eres el paño lágrimas. Es decir, yo creo que la gente, bueno, claro, en primera, yo no me aproximaría a alguien que acaba de enviudar hace 15 días, porque ese ser no está en su sano juicio y quien va a salir sufriendo soy yo. Pero ahí tienes el otro elemento, el elemento de autoestima. Es decir, yo de repente, aunque sé que soy el paño de lágrimas, tengo una compañía que necesito en este momento. Ah, por allí viene. Yo tengo una recompensa. Exacto, ahí tengo algo me está dando esa persona porque si no, no la aceptaría. Entonces, algo de lo que yo necesito 50 cosas, me da 2 que no tengo, bueno, las acepto mientras resuelvo lo demás. ¿Y esa no es una manera muy mercantilista de ver las relaciones? Lo que sucede es que cuando el proceso de evaluación de la relación es extremadamente emocional, colocas un pañito sobre las cosas que son importantes que sostienen en la relación. Hay una teoría que es la triangulación de la pareja, algo así se llama, de un psicólogo de apellido Stenberg, que él dice que las relaciones estables se sostienen sobre 3 pilares, que es la pasión, el compromiso y la intimidad. Y él teje distintos tipos, 7 tipos de relaciones con la combinación de esas 3. Pero la ideal son esas 3, ¿sí? Entonces, cuando existe la combinación entre la pasión y la intimidad, pero no está el compromiso, hay problemas. Cuando está el compromiso solo y no hay intimidad ni hay pasión, hay felices problemas. los 4, como diría Maluma. Felices los 4, ¿sí? Entonces, hay una combinación allí que si uno no está claro en qué se está metiendo o en qué se quiere meter, al final eso se traduce en problemas. Y está el otro elemento. La gente asume demasiado. Entonces yo te digo 2 cosas y yo asumo que me entendiste, ¿sí? Y como eso es así, cuando actúas en pro de lo que yo te dije, porque tú entendiste lo que entendiste, entonces vienen los problemas, ¿sí? Porque de paso el ser humano es un ser de hábitos. Entonces, yo pongo este ejemplo mucho en terapia. Una pareja que comienza a vivir juntos, estén casados o no, siempre hay uno que llega primero que el otro. Y por un gesto comienza a ponerle sus pantuflas en la puerta, para que cuando el otro llegue, se quite los zapatos y se pone sus pantuflas. Qué chévere, qué sabroso, ¿verdad? Eso ocurre a diario mientras la otra persona está llegando primero porque es un gesto, ¿verdad? Un año después, la persona llega de primero, pero se le olvidó poner las pantuflas, no se acordó, etc. Y este que llega exige sus pantuflas. Dejó de verlo como un gesto y lo comenzó a ver como una obligación. Entonces el proceso, el hábito dentro de la relación mina demasiado los procesos. Y por eso es que hay que conversar y hay que tener espacios en donde esté inmersa la intimidad, en donde esté inmersa la pasión y en donde exista un compromiso en donde negociamos qué queremos lograr. Gonzalo, yo soy extremadamente y fervientemente católica, porque lo mío es fervientemente católico. Desde mi religión, ese compromiso de vivir antes no está permitido. Desde la psicología conductual, ¿es mejor convivir con alguien en la rutina o las parejas deberían conocerse en el noviazgo a la antigua? ¿La convivencia afecta o no afecta a la relación? La convivencia, en mi opinión, beneficia. Beneficia porque, sobre todo cuando tienes ciertas bases en donde tienes bien sustentado tu autoestima y otros elementos personales y sabes qué puedes compartir y qué quieres compartir, la convivencia suma en favor, porque no hay nada más complicado que vivir con alguien. Vivir con alguien, acostumbrarte a los hábitos de los demás, a las costumbres de los demás. Viví con él, decían los exacto, así decían. Es sumamente complicado, es muy difícil. Y mi papá decía, no hay nada, la única forma, decía mi papá, de vivir con alguien y aceptar sus costumbres es por amor. Eso es verdad. Entonces, dentro de un proceso de pareja hay que negociar y hay que ser un poquito tajante con eso. Es decir, hay momentos en donde hay negociación, pero debo entender que estoy con esa persona por un sentimiento que está en medio. No porque quiero lograr tales metas, sino que quiero que esa persona me acompañe en esas metas porque amo a esa persona, porque me genera ese afecto, ese sentimiento. Te lo pregunto porque yo no puedo. Es decir, yo no me caso con alguien a quien no amo. No lo soportaría, claro. Yo no lo soportaría. Yo soy parto de la base que el matrimonio con amor ya es difícil. Imagínate Correcto. Si no lo amo. Pero vivimos un tiempo tercer milenio donde la gente se casa por una visa, la gente se casa por una residencia, la gente se casa... Para salir de su casa. La gente se casa porque es mi pasaje en avión. Sí, sí. Y no puedo salir de mi país si no voy casado contigo. Correcto. Y en el medio se les olvida que se casaron por eso y lamentablemente también traen muchachos al mundo y entonces hay un tercero que va a sufrir por eso. Sí, sí, claro, claro.
yo no encuentro la forma de decirle a la generación nueva que se tienen que conocer ellos primero antes de tomar ese tipo de decisiones. ¿Cómo los ayudamos desde la psicología conductual para que aprendan a conocerse a sí mismos? ¿Qué es lo que la terapia que tú manejas propone en función de que la gente se conozca de verdad, para que no cometan tantos errores? El proceso o la base de cualquier terapia del conductismo se basa en la experiencia, ¿sí? en la acción, ¿sí? Y en la evaluación de todos los procesos conductuales que permiten medir, observar, cuantificar. Yo creo que esta generación necesita la conciencia de que necesita planificarse, necesita un plan. Y tenemos un fragmento de la generación, por no decir toda, que es muy a la deriva, que es muy, vamos, como vaya viniendo, vamos viendo, que es muy estratega en el momento, pero no en la distancia, no en el tiempo. Y eso es lo que complica, porque yo quiero resolver mi problema de este momento sin evaluar la consecuencia que me va a generar lo que estoy aplicando para resolver ese problema. Si te fuiste por una visa y te casaste por una visa, ¿por qué te ponen a traer muchachos al mundo? Y hay consecuencias, ¿no?, que tienes que asumir, o debes saber cuáles son las posibles consecuencias que esa decisión te va a traer y estar preparado para todas ellas, porque alguna de ellas va a ocurrir. Pero si no haces esa planificación, tú dices, no, yo quiero es la visa, o yo quiero es, porque hay muchos matrimonios que ocurren, en los que me he encontrado, en donde se unen porque ella o él quieren salir del yugo de su casa y encontraron esa oportunidad y buenísimo, y les va muy mal, ¿sí? Porque no hay una planificación previa de entender de que al asumir esta responsabilidad estoy asumiendo responsabilidades, tengo que hacerme responsable de cosas que anteriormente jamás me había enterado de que existían probablemente, y ahora tengo que reconocer que está en mis manos muchas cosas. De Laura Vieira, conductora de un show hermano aquí en este mismo canal, he tomado esta idea porque me parece, ella lo dice mucho y a mí me impactó mucho cuando lo dice, que hemos llegado a la era de las relaciones desechables. Te uso mientras me sirves y cuando no me sirvas más, chao contigo. En estos días me escribió un amigo, no lo vi en consulta, por eso lo digo, que sencillamente cuando él llegó a la vida de su pareja ya se había ligado, es decir, no había ninguna posibilidad de que tuviera descendencia, y años después él se plantea que quiere tener hijos, pero muchacho, es decir, tú empezaste una relación con alguien que no iba a tener descendencia y ahora años después me dices que la vas a dejar porque, no, es que ahora a ti te sonó la campanita de los niños, es decir, tú no sabías eso, tú sabías eso perfectamente cuando te relacionaste con la persona. Y yo me acordé de Laura, que dice que lamentablemente en el tercer milenio las uniones son desechables. Te dejaste como los grifos de plástico, dejaste de funcionar, te cambió por otro. Y listo. Entonces yo siento que eso es falta de profundidad, siento que también es responsabilidad nuestra porque nosotros criamos esa generación. Sí. No saco esos valores de ninguna parte. Sin duda, sin duda. ¿Tú crees que es un tema familiar, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con las circunstancias? Yo creo precisamente que cuando el proceso de autoestima está socavado, cuando hay un proceso de identificación personal que no está bien construido, hay una responsabilidad del entorno familiar, hay una responsabilidad social que tiene la familia que probablemente quiso atender y no lo hizo de forma adecuada o nunca atendió con esta persona y evolucionó hacia lo que en la edad adulta tiene la persona como personalidad o como manera de afrontar las cosas. ¿Hay esperanza? ¿Podemos cambiar? Claro que sí, claro que sí. Necesitamos objetivos claros. Con objetivos claros es más sencillo, pero para tener objetivos claros necesito saber qué quiero, quién soy, cómo soy, hacia dónde voy. Y eso se logra con un proceso, un trabajo de introspección importante, pero se logra. Te llega una persona, me voy a divorciar. ¿Qué es lo que tú le dirías primero? ¿Conócete a ti mismo? Es decir, vamos a ver por qué. Claro, ¿cuál es el plan? Si me sale con un plan estructurado, ¿sí? No, pues primero esto, después esto, yo puedo decir, bueno, más o menos sabe lo que quiere hacer. Ahora, eso que quiere hacer hay que saber si le va a llenar a esa persona emocionalmente, ¿sí? Porque nunca, no podemos, hay espacios profesionales, hay espacios personales, hay espacios de amistades, ninguno de ellos emocionales, ninguno de ellos puedes cubrirlos con cosas del otro. Todo tiene su momento y necesitamos en algún momento de todos esos elementos. Yo creo que como sociedad padecemos de culpitis. Hay muchísimos diagnósticos de la sociedad venezolana. Mi preocupación es que la culpa siempre es del otro. Es decir, sí, es culpa del gobierno porque a mí me va mal, es culpa de mi jefe que no me paga, es culpa de mi marido que se fue con otra, es culpa de mi doctor que no me aplicó el tratamiento adecuado, es culpa de la vecina de abajo que hace ruido, es culpa del transporte que no llegó. La gente ha usado la culpitis
como excusa perfecta para llegar tarde al trabajo, Sí. porque es que es el medio de transporte que no funciona. Un locus de control externo total. Y Repíteme eso. locus de control externo. El locus de control externo hace que yo busque la culpabilidad o la responsabilidad fuera de mí. Y es más fácil hacerlo. Obviamente es más fácil echar la culpa al gobierno del transporte, a que no llegó el agua o lo que sea, para yo eximirme de responsabilidad y sentirme un poquito más tranquilo. Es más difícil cuando yo digo, soy responsable de no haber llegado, porque lo hice, y hacer ese tipo de trabajo de asumir esa responsabilidad es más complejo. Y si no hay alguien que te llame a capítulo en ese momento y te diga, no, ya va, esa responsabilidad es tuya por esto, por esto, por esto, entonces uno nunca tiene espejo y te acostumbras a tener ese locus de control. En la psicología conductual, entonces, hay esperanza. Sí, sin duda, claro que sí. Hay esperanza de cambio. Sí, por supuesto. Gonzalo, muchísimas gracias por haber venido. Que no sea la última vez. No, yo encantado, estoy a la orden. Tengo un montón de temas que conversar contigo. Totalmente a la orden, totalmente a la orden. Muchísimas gracias por habernos iluminado con tu sabiduría.